es Fernando Cáceres y es el secretario nacional de deportes por ahora. Por ahora. Hasta que asuma el próximo. Yo ya te estoy preparando Me estás psicológicamente. Te estoy preparando psicológicamente porque ya son muchos años, ¿no? Ahí. Sí, sí. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar acá en Vespertino. Muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este espacio. Somos pocos en Montevideo en estas fechas. Totalmente. Es un gracias doble. Pero no, nosotros trabajando fuertemente hasta el 28 como el primer día. Vamos a aprovechar porque justo ayer estábamos hablando nosotros justamente de lo que pasaba en Maldonado. Tuvimos una comunicación allá también que nos contaban sobre las picadas, un tema específico, y básicamente como secretario nacional de deporte quería preguntarte qué posición se toma pensando en la picada. ¿Es un deporte o no es un deporte automovilístico, por ejemplo? Depende, el deporte es esencialmente una actividad sometida a reglas que aceptan los participantes y lo traducen en ciertos niveles de competencia oficializados, al menos para la comunidad interesada en la actividad. Ay, qué buena definición, ahora entendí todo. Sí, pero es un poco abierta, ¿o no? No, es abierta, sí. Sí, claro, pero a ver, ese pero es para el nosotros chiste. las picadas en realidad no, entran más dentro de las características del juego. El juego acuerda más las reglas en el momento, según los participantes, según las características, los tiempos y las condiciones. El deporte es más sistemático, más estructurado. Para nosotros las picadas no constituyen un deporte hasta que no se traduce en lo que dije primero. Por ejemplo, hay gente que realiza picadas hace muchos años, se ha puesto en contacto con instituciones de automovilismo. Nosotros hemos participado como puente en algunos casos y se realizan las picadas, por ejemplo, en el Autódromo del Pinar. En ese caso, sujeto a reglas que son permanentes, que ingresan dentro de cierta institucionalidad y oficialidad, pasan a ser un deporte. Entonces te llevo y te paso raya con lo que dijiste, si se reglamentan. ¿Te parece o sea, qué pensás de que se reglamenten? Y bueno, ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo primero estoy en contra de las picadas espontáneas en la vía pública, son de altísimo riesgo, nocivas para la población, no están sujetas a los controles necesarios, una actividad que es de altísimo riesgo. Entonces, en realidad me opongo siempre a esas picadas espontáneas, pero sí me parece que es interesante que esas actividades ingresen en el ámbito de la institucionalidad con la supervisión, el contralor de los organismos especializados en la materia. ¿Viste algo? El automovilismo es de las disciplinas que más cuidan los aspectos de seguridad y son muy rigurosos, ¿no? Pero ¿te parece que con esta cuestión de que en realidad, yo también pensaba lo mismo, porque yo prefiero todo lo regulado a lo que se sigue haciendo igual si no está regulado, pero en este caso, la cuestión, los ingredientes que tiene extra las picadas, ¿no? El alcohol, la apuesta, justamente, y un montón de otras cosas, de otros ingredientes que tienen que ver con lo callejero. ¿Te parece que igual va a aplacar que haya una institucionalidad, va a aplacar Sí. que existan las picadas, Sí. aunque no tengan esos ingredientes? Sí, porque las instituciones son muy celosas de las condiciones que vulneran la esencia actividad misma de la regulada. actividad. Entonces el alcohol es incompatible con la conducción, Claro, justo absolutamente No, pero incompatible. digo, si va a bajar la cantidad de gente haciéndolo en la calle de No, manera porque, claro, está ilegal. bien, correcto. No, siempre hay gente que incluso encuentra cierto nivel de seducción en hacerlo fuera de las normas y de la ley. O sea que eso es difícil de controlar al 100%, pero las experiencias que tenemos de incorporación a un sistema controlado y bajo ciertas reglas es positiva y tratamos de promoverlo. Muy Pero bien. no erradica. No radica. Hablando de deportes que se incorporan, se incorpora el surf en las próximas Sí. Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que era un deporte que no estaba. Sí. Y nosotros al final clasificamos o no sé cómo estamos con eso. ¿Y cómo están los deportistas? Porque uno de ellos, uno de los surfistas más importantes de Uruguay, tuvo que tener el apoyo de un club, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo está el asunto con el surf en Uruguay? Bueno, está muy bien, estamos trabajando muy estrechamente, es una relación que se ha ido consolidando en los últimos tiempos. De hecho, voy a dar una información que no ha salido, no Opa. ha tomado estado público. Atención. todavía. Una primicia, No. decirlo sin miedo. No, pero Fernando. una primicia, pero quiero comentarlo porque es un caso de interacción positiva. El presidente de la Federación de Surf identificó una propiedad del Estado, que cuyo titular era el Ministerio, era el Ministerio del Interior hasta hace unos días, que está ubicada en la Barra de Maldonado, que fue comisaría hace muchos años y que hace años que está tapiada, cerrada,
Y bueno, el surf uruguayo tiene un desarrollo muy interesante en toda la costa, particularmente en la costa oeste. La Barra de Maldonado tiene un nivel de centralidad en lo que es la actividad permanente del surf, que lo hace un lugar muy propicio para establecer una base de trabajo. Así que nos dio esta información, nosotros lo trabajamos con el Ministerio del Interior, nos acaban de otorgar la titularidad a la Secretaría Nacional del Deporte y en los próximos días vamos a firmar un convenio con la Unión de Surf para que pueda para que tengan una instalarse, sede, para que tengan una sede y puedan también desarrollar lo que necesiten desarrollar más allá. Correcto. O sea, no son solo oficinas. No, va a ser va a haber lugar para oficinas y va a ser una base de trabajo operativa para apoyo de todo el trabajo en la costa. O sea, la sede de la Asociación Uruguaya de Surf se instala a partir de cuándo. ¿Tenés una fecha? Vamos a firmar el convenio. Bueno, me das una y yo te digo dos, ¿viste? Claro. No, pero ha sido todo muy rápido en las últimas horas. En realidad estamos elaborando el texto del convenio para firmarlo ahora. Es que yo sé que no tenemos las olas así, pero sí podemos aprender a hacer surf. Entonces tener esa cuestión así y no desarrollar, no fomentar, es un gran deporte. Sí, Uruguay tiene muy buenos surfistas. Sí. Y de hecho, bueno, tenemos un surfista prácticamente instalado desde hace tiempo en Costa Rica. Hemos tenido apoyos a través de una herramienta interesante de promoción de la inversión privada con una renuncia fiscal del Estado, que es el Fondo de Promoción del Deporte. Y allí aplican inversores privados a ciertos proyectos de desarrollo deportivo y el Estado lo que hace es devolverle en vouchers y puede ser a personas. Puede ser a personas. ¿Y eso fue lo que hizo el Club Atlético Peñarol con el surfista? No, me parece que no. No lo sé. Ahora me estoy enterando. Porque es como que él lo apoya, ¿no? No, pero no es el caso, no son otras empresas, son empresas más comerciales, sí, de otros giros. La idea es que ponen dinero y nosotros les devolvemos hasta el 82% del aporte o hasta el 52% según la modalidad que adopten, si son patrocinadores o si son mecenas. Es como los fondos de incentivo cultural. Exacto. Que están bastante jorobados. ¿Cómo vienen ustedes con este fondo? Muy bien, nosotros tenemos un fondo de 65, 70 millones de pesos por año y la verdad es que hemos financiado una cantidad importante de proyectos deportivos, algunos muy conocidos como las canchas de césped sintético del Club Nacional de Fútbol o parte de la iluminación del estadio de Wanderers, entre otros. Te voy a meter en un baile. ¿Cómo se decide hacia dónde va ese dinero? Tenemos el proyecto se presenta ante la Secretaría Nacional del Deporte y es evaluado técnicamente por la Secretaría y económicamente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Si las dos entidades nos ponemos de acuerdo, cosa que ha ocurrido hasta el momento en casi todos los proyectos, el presidente la consagra como un proyecto, como una iniciativa pasible de beneficiarse. Y eso ahí lo que hace es el que necesita eso va a buscar el privado que se ampare en esta cuestión. Es así. Sí. O sea, es el propio club, pero ustedes le dan la viabilidad, o sea, un sello de viabilidad. Sí, la primera autorización la tiene que otorgar la federación. Todo se tiene que hacer a través de cada federación. Por lo tanto, nosotros ahí tenemos un primer filtro importante, que es que la federación se hace cargo de que el proyecto esté alineado a los propósitos generales de desarrollo deportivo. Por ejemplo, en el caso del césped sintético de Nacional, es la AUF primero. Sí. O sea, la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, la que dice, sí, esto está bien, pasa ahí a la Secretaría y ahí lo evalúan, ven su viabilidad y ahí el privado tiene esa capacidad de ahorrarse un montón de plata. Sí, y el privado puede aportar, puede invertir en calidad, como les decía, de mecenas o de patrocinador. Si lo hace como patrocinador, tiene derecho al retorno de imagen, de promoción, de información. Claro, es decir, yo hice esta cancha de césped. Exacto, puede asociarse al proyecto con su marca y prestigiarse eventualmente. En ese caso le devolvemos el 52% de lo que aporta. En el caso del mecenas es mucho más parecido al donante, a una donación. Lo hace y no utiliza. Lo hace y no lo utiliza, lo hace porque ama ese deporte, porque fue deportista en esa disciplina, le interesa invertir, o por responsabilidad social le interesa en el deporte en general. Y ahí la devolución es hasta el 82%. ¿Hay más mecenas o más patrocinadores? Hay más patrocinadores. Hay más patrocinadores, ¿no? Sí. Obvio. Porque el deporte da buena publicidad. A la hora de contar, obvio. Sí, exactamente. Fernando, la semana pasada en Búsqueda se aumentaba, o se alertaba de alguna manera sobre el aumento de las apuestas deportivas, especialmente en el fútbol. Hablábamos nosotros hace un rato del tema de Unión Atlética y todo lo que se vivió a mitad del año pasado, ¿no?
con cosas que llegaron a la justicia también y definiciones fuertes. ¿Cómo se recibe eso desde la Secretaría Nacional de Deporte primero? ¿Y qué se hace para traccionar cosas que tengan que ver con eso? Bueno, se recibe con mucha preocupación y por supuesto con sentido de responsabilidad nos ocupamos del tema de manera inmediata. O sea que hace tiempo que estamos en este tema. Déjame hacerte una referencia general. El deporte ha cambiado mucho. El deporte que conocimos a principios del siglo pasado no es el mismo al que existe hoy, sobre todo el deporte de alto nivel, de alto rendimiento o el deporte profesional. Concita el interés de las empresas multinacionales con mayor interés de inversión y es un mundo que se ha desarrollado con una dinámica que no ha ido acompañada de las normativas apropiadas ni de los controles suficientes, generando un espacio muy vulnerable, muy expuesto a las actividades delictivas. Por lo tanto, si bien lo que voy a decir no es representativo de lo mejor del deporte a nivel mundial, tenemos hoy enquistado en el deporte un conjunto de actividades delictivas que desnaturalizan lo que son los valores propios del deporte. Por ejemplo, los fenómenos del dopaje. Por ejemplo, el fenómeno del lavado de activos. Por ejemplo, las apuestas clandestinas y el arreglo de partidos, que son realidades que se desarrollan con cierto nivel de independencia, pero que también tienden cada vez más a cruzarse y uno puede asociar al lavado de activos a las apuestas clandestinas, al arreglo de partidos. Pero además, que exceden el deporte, están incrustados en la sociedad. No, es que son fenómenos no propios del deporte. Claro. O sea, son actividades delictivas que encuentran en el deporte un territorio muy propicio para su actividad, muy rentable, de bajo riesgo por escasos controles normativos. Es decir, estos temas los estamos corriendo de atrás en el mundo. En el primer mundo se corren de atrás. Y es una realidad que está instalada en crecimiento, en desarrollo y en expansión. Y nuestro país no es ajeno. Vivimos en un mundo globalizado, el fenómeno de las apuestas es un fenómeno internacional. Las casas de apuestas, las legales y las clandestinas operan en centros internacionales y con un conjunto, con un menú de opciones que involucra a una cantidad de países, a cantidad de disciplinas deportivas y, reitero, Uruguay no es ajeno. Vos decís que se corre de atrás. ¿Qué se hace para por lo menos empatar? ¿O no correrla de atrás? ¿Se hace algo? ¿O como, bueno, se corre de atrás y...? No, depende de las temáticas, ¿no? En el área del dopaje, por ejemplo, en el área del dopaje hay una conciencia internacional que estamos por lo menos 10 años atrasados en materia de tecnología de laboratorios para identificar las sustancias. Estos fenómenos delictivos disponen de fortunas de dinero, de profesionales inescrupulosos que trabajan las 24 horas del día con salarios impagables, irreales y ya te digo, a la oscuridad y con falta de normas apropiadas. Entonces desarrollan y ponen a disposición sustancias dopantes y sustancias inhibidoras de las sustancias dopantes y los laboratorios acreditados en el mundo no disponen de la misma tecnología como para identificarlas. No, y además ellos lo van transformando, o sea, lo van cambiando a medida que agregan, o sea, vos reconoces una sustancia y bueno, entonces se cambian a otra y así van, ¿no? Cambiando de una a la otra. Ahora, ¿el dopaje existe en Uruguay? Por supuesto, sí, claro. Sí, existe en el mundo. Pero en Uruguay, acá. Sí, claro, sí. Nosotros hacemos... ¿En qué deportes? Nosotros hacemos... ¿Hay deportes más identificados? Claro, los deportes que requieren de fuerza, de resistencia, de marca. El ciclismo es un problema mundial. Tiene un problema mundial con el dopaje y nuestro país no es ajeno. De hecho, en el ciclismo hemos identificado la mayor cantidad de sustancias prohibidas en los últimos años, pero no es la única disciplina. El dopaje existe en el mundo. Por eso se creó en el año... El dopaje no es lo mismo que ser un adicto a una droga y consumirla, que también pasa, digamos. La diferencia, por ejemplo, digo con Maradona. O sea, cuando dio positivo a un consumo que no lo ayudaba en su desempeño deportivo. Difícilmente la cocaína ayuda a un deportista a mejorar su desempeño, ¿no? La lucha contra el dopaje implica no solamente... tratar de impedir que se incidan los resultados deportivos naturales mediante el consumo de sustancias que generan mejor performance deportiva, pero también procura preservar la salud de los deportistas. Entonces, si bien hay sustancias que no necesariamente
colaboran con el mejor rendimiento del deportista, también están prohibidas porque atentan contra la salud de los propios deportistas. De hecho, hay una lista de más de 400 sustancias que año a año acaban de editar la última lista y también se van sacando y se van colocando sustancias según los estudios y según la experiencia que se acumula. Vamos a poner un ejemplo. La cafeína durante muchos años figuró en las sustancias prohibidas, hoy no lo está. La cocaína, la marihuana figuran dentro de las instancias prohibidas, pero el tratamiento, las penalidades por el consumo son diferentes a los anabólicos. Claro. Porque el uso es diferente. A veces el consumo es un consumo de carácter social que no apunta ni incide en el resultado final. Relativamente, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo que de pronto no lo maneja la población, pero, por ejemplo, hay deportes como el tiro, que requieren de un autocontrol, donde el entrenamiento del deportista va hasta el control de sus pulsaciones y donde el consumo de marihuana ayuda. Claro. Entonces, la marihuana que no incide favorable, ¿Por qué ayuda? y ayuda porque te baja. Porque ¿no? lo distiende y tiende a bajar las pulsaciones y a mejorar el estado de autocontrol del deportista. Demora un poco en tirar, ¿no? Porque se juega, pero... No, probablemente se ría mientras tira, pero digo, la sustancia, poniendo ejemplo, lo que digo es que no siempre las sustancias que son de consumo social y que no se consumen, pero pueden generar efectos. Me imagino también que, por ejemplo, en un deporte que no tenga un desgaste físico, pero sí una necesidad de estar como... la cocaína puede funcionar. O sea, no uno que tenga como un desgaste físico mucho como el puede fútbol, funcionar puntualmente, pero en realidad la cocaína tiende a dañar la performance física y deportiva de no es una droga que no. solamente sirve para hacerse daño. En todo caso, el combate contra la cocaína y otras drogas de consumo social va por el lado, de preservar al deportista y también el deporte, ¿no? Sí. O sea, más allá de eso, es como que uno tiene que tener de alguna manera una ética. Sí. Cuando practica deporte desde el punto de vista profesional ¿no? Sí, precisamente la lucha contra el dopaje propende a preservar los valores del juego limpio y de los valores de la Carta Olímpica en general. Por eso, ante la pregunta, ¿se trabaja? Bueno, en materia de dopaje desde hace mucho tiempo se creó un organismo mundial que se llama Agencia Mundial Antidopaje, que la financian los gobiernos de todo el mundo y los comités olímpicos. Es un organismo independiente que elaboró el Código Mundial Antidopaje, del cual nuestro país es signatario y que genera una serie de obligaciones que, entre otros, nuestro país cumple. Te saco del dopaje entonces y te llevo al tema, por lo menos del que estábamos hablando al principio. ¿Qué pasa con el dinero? Las apuestas ilegales, cuando se le paga a un deportista, cuando se intenta financiar a un deportista para que vaya para atrás. Algo que también tiene que ver con la ilegalidad y con la ética del deporte, esa que vos estás diciendo. Sí. Básicamente, ¿cómo se trabaja con eso? Que muchas veces también no tenés una manera de probar como el dopaje si consumió o no consumió. Esto va bastante más escondido, ¿no? Bueno, todas estas actividades en general se desarrollan en la oscuridad de los pasillos del delito, ¿no? Es muy difícil probar que un jugador fue para atrás o no fue para eso hoy. Claramente. Mirá, hay como se distinguen tres niveles a nivel internacional. Hay uno que tiene que ver con las apuestas, que pueden ser clandestinas o legales. El fenómeno de las apuestas en general no tiene por qué estar asociado con el arreglo de partidos o con el lavado de activos. Funciona. Las apuestas legales y las ilegales. Como se trata de fenómenos que exceden el territorio propio del deporte, en general están reguladas por otros organismos y controladas por otros organismos. Ese es el nivel general. Después viene otro nivel donde estas apuestas pueden estar asociadas al arreglo de partidos. Y ahí hay toda una trama de organizaciones delictivas que incluso sorprendería mencionar algunos deportes que son los más contaminados en estos temas. ¿Como cuáles? Y como el tenis, por ejemplo, que de pronto aparece tan lejos y sin embargo, de acuerdo a la información disponible, es una disciplina que en el mundo es muy permeable al fenómeno de las apuestas y arreglo de partidos. Claro. Cuidado, en las apuestas hay un cambio radical en los últimos tiempos que no tiene que ver con el resultado final de un partido. Las apuestas online hoy permiten que el apostador apueste a un cuarto. Claro. A quién gana el salto en el básquetbol, a quién recibe la primera amarilla en un... Pasan cosas como que en el salto nadie agarra la pelota. Efectivamente. Y queda ahí picando. Efectivamente. Porque ese es parte de la apuesta. O sea, está todo tan fragmentado que es muy difícil también darse cuenta a veces que
si hay o no arreglo. Efectivamente. Entonces, Me ahí... mataste con esa de que no salte ninguno. Y Es no. como... Y se No sé, no apuesta, agarra la pelota. No, es se increíble que sorprendería. se apuesta a la pelota en el Porque aire. los dos como- apostaron a que se quedaban, a que no se quedaban con la pelota. Entonces le dejan agarrar al otro la pelota y el otro dice, no, pero yo, o sea, la pelota cae, así pica. No, increíble. Te sorprendería las cosas que se apuestan. Pero ese es el segundo nivel. Y hay un tercer nivel, que es el nivel de lo que se le suele denominar pacto de caballeros y que en realidad es un pacto antideportivo, que es el acuerdo entre los deportistas para producir un resultado de beneficio común, donde no hay seguramente dinero de por medio, y lo que se acuerda es, este resultado nos ayuda porque vos no bajás y yo me posiciono mejor en la tabla. Eso ocurre también y es como un tercer nivel. Claro. Este fenómeno internacional que se ha desarrollado, ha crecido, se ha consolidado, es materia de preocupación, por ejemplo, para organismos internacionales de control como Interpol, y se está trabajando en eso. De hecho, a iniciativa de Uruguay ocurrió una reunión de responsables deportivos, altos cargos del deporte latinoamericano, con responsables policiales de los propios países para analizar con Interpol estos temas. Pero quiero mencionar algún avance que hemos tenido en nuestro país. La Liga de Fútbol de España, que es una liga, después de la Premier League inglesa, es la liga más poderosa, pero a mi juicio, desde el punto de vista deportivo, seguramente es la mejor y la más fuerte. La liga tiene un monitoreo del juego de apuestas a nivel mundial. Tiene no solamente un software específico, sino que además trabaja en coordinación con las principales casas de apuesta legales del mundo, pero además tiene expertos Trabajando en eso. Es el único ámbito Mirando los partidos, mirando por ejemplo. el mundo. O sea, Claro, las el apuestas de todo fenómeno el de las mundo. apuestas de todo el mundo en todas las disciplinas deportivas. Cuando suenan las alertas, del lugar que sean, o cuando ocurren fenómenos antinaturales en el Claro, un 6-0, recorrido habitual, un exacto. salto en el que nadie se queda con la pelota. Exacto, sí, o cuando de pronto las apuestas que deberían llegar a un nivel caen repentinamente, o lo contrario, entonces se disparan esos llamados de atención y se interviene y se analiza y se trabaja en coordinación con, si es internacional, con las agencias de apuestas, con Interpol, y si es nacional, con las fuerzas policiales internas. Nosotros invitamos al responsable de integridad de la Liga a venir a Uruguay. Se reunió con el Ministerio del Interior, con nosotros, con el Ministerio del Interior, con la Fiscalía, y vamos a aprovechar la acumulación que tiene la Liga para monitorear lo que ocurre en nuestro país, donde el fenómeno de apuestas Buenísimo no es ese nuevo, arreglo, claro, pero que ha adquirido, como ha adquirido otros visos, Exactamente. digamos. Buenísima esa idea. Bueno, acá alguien dice que gracias al Ministerio de Deporte, que no es el Ministerio, digo, pero gracias a Fernando Cáceres, ayudó a que unas uruguayas del fútbol femenino viajaran al Sudamericano cuando Bauzá era presidente de la AUF. Ahí los está poniendo en contra, no los está confrontando. Está diciendo que gracias a vos fue que ellas, una sub-16, 17, pudieron viajar y pudieron ir a un sudamericano. Y Bauzá no hizo nada. Por eso mismo. Eso. Entonces te pregunto, ¿qué pasa con Sebastián Bauzá? Ya se empezaron a reunir, que se supone que es el futuro secretario de Deporte. ¿Y hablaron de este tema, por ejemplo? Claro, digo, yo se la pregunto, por la duda. No, con Bauzá tuve la posibilidad de trabajar en la Asociación Uruguaya de Fútbol desde el año 2011 al 2015. Hicimos amistad en ese ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol hasta el punto de que nos reunimos cada 40, 50 días a charlar y tenemos una relación de amistad entre todos. Experiencia que agradezco porque la AUF es un espacio interesantísimo por lo bueno y lo malo para aprender del deporte, del fútbol y de la vida. ¿Cáceres presidente de la AUF? No, Y jamás. Bauzá, secretario Bauzá, nacional secretario de nacional de deporte. Deportes. Eso es un No, pero imposible. pará, por este tema puntual, ¿se reunieron? ¿Por cuál tema? Por el traspaso de la secretaría. No, formalmente no. La semana pasada hubo reunión de transición del equipo de gobierno entrante con el equipo de presidencia saliente, digamos, y presidencia tiene 10 unidades ejecutoras. Solamente pudieron avanzar 7 y 3, la Secretaría Antilavado, nosotros y alguien más que no me acuerdo, quedamos para una segunda etapa que empezará ahora en los próximos días y ahí nos reuniremos. Vázquez le dejó deberes a la calle Pou, le bajó un par de proyectos, ¿no? A futuro para encarar o para avanzar. Sí. ¿Vos le vas a dejar algo a Bauzá? ¿Algún No. proyecto que te quedó atrás o que tenés ganas de...? No, le vamos a transferir toda la información como corresponde y por supuesto le voy a dar mi opinión sobre
aquellas continuidades necesarias para fortalecer el proceso de desarrollo deportivo nacional, pero por supuesto el gobierno entrante tiene que tener el 100% de libertad. La gente votó por un cambio y nos puede gustar más o menos, pero es la realidad y el próximo gobierno tiene que actuar con las manos libres. Así que en ese sentido no solamente le vamos a transferir lo necesario y vamos a opinar lo que entendemos conveniente, sino que en la medida en que se nos dé la posibilidad vamos a apoyar lo que sea necesario. Fernando, ¿fumás? Fumé suficiente para no fumar nunca más. Bueno, me parece muy bien. Igual está bueno que le prestes atención a esto que se viene ahora. Muchas gracias por estar este ratito acá, un 9 de enero, y venir hasta acá, así que vamos arriba. Muchas gracias. Buena transición. Gracias.